Hola, yo soy Grecos y en este video vamos a estudiar una imagen hecha con inteligencia artificial y vamos a aprender cuáles son algunos de los criterios que podemos tomar en cuenta para el momento de elegir nuestra paleta de colores y poder mejorar todavía mucho más nuestras ilustraciones. ¿Te ha pasado que estás coloreando tu dibujo y dices, el dibujo se ve bien, pero no entiendo por qué algunos artistas o algunas imágenes tienen la misma paleta de colores y se ven correctos, pero cuando yo los uso se ven mal? Bueno, vamos a hacer un estudio que te va a dejar un panorama mucho más claro para el momento de elegir esos colores. ¿Ok? Nada más como ejemplos, tenemos tres estilos diferentes. Puede aplicar a cualquier estilo de dibujo. Tenemos el clásico, uno semirrealista y digamos que uno intermedio, que es pues más como semirrealista, colores no tan planos como el primero, pero sigue conteniendo un trazo, preserva el trazo al igual que nuestra imagen del lado izquierdo. ¿Ok? Este método aplica para cualquier estilo de dibujo y no importa si estás en digital o en qué herramienta estés trabajando. Teoría del color es teoría del color. Vamos a darle. ¿Ok? Regresamos para acá. Y para entender todo esto, primero tenemos que entender las bases, las reglas del juego, y esto es cómo es que está conformado los colores. ¿Ok? Cualquier color que te puedas imaginar está dividido en tres elementos: tono, saturación y valor. ¿Ok? El tono es lo que conocemos comúnmente como el color base, o sea, un rojo, un azul, violeta, el que tú quieras. Y aquí lo podemos ver en este elemento, en este slider que vemos aquí. Todos estos que están aquí son los tonos o hue, como podemos ver. Y de cualquiera de estos colores, agregando otros elementos, como lo es la saturación y el valor, podemos ir variando. Ok, ¿qué es la saturación? Básicamente es qué tan brillante es el color. Un color con mucha saturación es un color muy brillante, y un color con poca saturación es un color menos brillante o más gris. ¿Ok? No es ni más negro ni más blanco. Es más gris, como podemos ver aquí. Entonces, si lo ponemos como ejemplo, aquí tenemos este color como verde limón. Si yo fuera a desaturar el color verde, me iría hacia los grises. Esto es 100% desaturado. Aquí ya tengo ese verde con poca saturación, un poco más saturado, más saturado. Aquí estoy completamente saturado. Oye, ¿lo puedo subir arriba o abajo? Sí, pero esto ya se vería afectado por lo que es el valor. El valor viene siendo qué tanta luz tiene el color. ¿Sí? 100% luz, 0% luz. Entonces, color 100% saturado puede estar del lado completamente opuesto al gris, o mientras más brillante es el color. ¿Ok? Y ahora puedo tener con una saturación, con un valor enfocado a los negros. Por ejemplo, aquí saturado a los negros o saturado a los blancos. ¿Sí? Con estos tres elementos podemos conformar cualquier color. Y tengo un ejemplo, un ejercicio rápido para que lo entiendas mucho más claro. Por ejemplo, aquí podemos ver el mismo color. Vamos a desaturar estos tres colores. Vamos a ver. Aquí están estos tres colores. Vamos a desaturarlos. Aquí me voy a imagen, hue and saturation. ¿Sí? Y me voy a ir a la izquierda, lo que los va a ir acercando hacia los grises. ¿Sí? Y podemos ver que como eran el mismo color, el resultado que obtenemos es exactamente el mismo gris. ¿Ok? Ahora, por el lado contrario, tengo estos tres grises. Vamos a pintarlos con otro color, o sea, un morado. Me voy a ir aquí a la opción de color y
voy a comenzar a pintar. Más opacidad 100%. Ups. Ahora sí. Y podemos ver que son exactamente el mismo tono de morado. ¿Sí? Esto es porque el color gris que tenemos de base es exactamente el mismo. Pero si yo fuera a hacer eso acá, ups, voy a obtener un resultado diferente. ¿Por qué? Porque mi saturación y mis valores son diferentes. ¿Sí? Por eso es que tenemos un resultado diferente aquí abajo comparado con acá arriba. Ahora, ¿cómo nos afecta esto aquí? Lo que estoy haciendo es básicamente estudiar la imagen. Puse aquí los cuadrantes, lo dividí en 4 elementos, que viene siendo 2 elementos de luz y 2 elementos de sombra. Tenemos, vamos a ver, lo que viene siendo el brillo especular o la luz especular, que vienen siendo todos estos puntitos donde hay una mayor concentración de luz. ¿Ok? Pueden ver que son realmente muy pocos, ¿sí? Los que están aquí señalados con rojo. Y estos colores son casi 100% blancos o casi acercándose al blanco. Después tenemos la luz directa, todo esto que está acá. Luego tenemos la sombra nivel 1, que está aquí. Y la sombra nivel 2, que está acá. ¿Okay? Estoy tratando de simplificar lo más posible. Lo dividí aquí en cuadrantes también para poder ubicar mucho más fácil dónde es que estamos ubicados. Por ejemplo, vamos a ver la luz número 1 y abrimos. Tomamos una muestra de color y puedo moverme por aquí. Como es una imagen semirrealista, no es un color plano, puede haber varias tonalidades o varios colores, pero son más o menos en la misma área, que lo podemos ver acá. Entonces, lo que yo hice fue dividir en cuadrante 1, 2, 3 y 4. Esto aplica para todas las imágenes que están acá. ¿Ok? Entonces, podemos ver dónde está ubicado el punto, cuadrante 1, dónde está ubicado el punto, cuadrante 1, y acá en el cuadrante 3. De esta forma podemos ubicar, hacer un mapa mental de más o menos por dónde es que la inteligencia artificial está ubicando el color dentro del cuadrante. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos tono. Vamos a ver, a elegir aquí un ejemplo. Abrimos. Tono. Estamos en los naranjas. Ok. Y luego vamos a bajar a saturación. ¿Qué tan a la derecha? Si yo lo mido del 1 al 100, ¿sí? 1 es hasta la izquierda, 100 es hasta la derecha. Por lo tanto, la mitad es 50. La mitad de 50 es 25. Y más o menos está a la mitad del primer cuadrante. Pues tiene una saturación más o menos de un 25%, 26%, no es exacto, pero nos damos una idea. En cuanto a los valores, ¿qué tanto negro tenemos del 1 al 100? 100 siendo 100% negro. Entonces tenemos igual, este es 100, 50, 1. Si este es 50, la mitad es 25, la mitad es 12. Más o menos está por un 10, un 8 en los valores. No tenemos que, ahora, ojo, esto lo estoy haciendo para que puedan entender cómo es que la composición del color sea afectada por todos los elementos. Pero no tenemos que hacer todo esto cada vez que vayamos a elegir un color, no. Únicamente ver qué tan, saber que mientras más a la derecha, más saturado está el color, mientras más el color brillante, mientras más arriba, los valores de negro pues están casi en los blancos, más abajo, etcétera. O sea, cómo nos movemos en el espacio para saber qué está pasando con el color,
y cómo es que están nuestros tonos siendo afectados por los valores y por la saturación, ¿ok? Entonces, podemos ubicar más o menos dónde está el brillo especular, perdón, la luz directa. Ahora, el brillo especular está pues casi igual, podemos compararlos muy similar, al menos en esta imagen en particular. Esto valdría la pena que hagamos el ejercicio con cada imagen o con varias imágenes de un estilo. Por ejemplo, imágenes semirrealistas iluminadas, a ver, con una iluminación similar, a ver cómo se ven afectadas. Imágenes estilo cartoon, de a lo mejor algún programa, algún show que nos guste. Oye, ¿cómo es que la paleta de colores está siendo elegida para ese show, para esa serie? ¿Me explico? Y vámonos con la sombra. Podemos ver aquí la sombra, cualquier elemento cualquier punto que elijamos. Estamos más o menos, como podemos ver aquí, por aquí. ¿Ok? Entonces seguimos dentro del cuadrante 1, pero ya casi en el centro, estamos ya muy balanceados aquí. ¿Ok? Algo que noté y que con la práctica he ido observando es que al momento, y esto es clave, al momento de elegir un color, mientras más desaturado esté el color, va a ser mucho más fácil de combinar. Y esto es lo que podemos ver aquí o en cualquiera de estas imágenes. Normalmente cuando coloreamos, y esto es lo que les comentaba al principio, oye, es que estoy pintando mi dibujo y veo que otros artistas usan la misma paleta de colores y yo también, pero no se ve bien, tal vez estás saturando demasiado los colores, demasiado vibrantes. Tienes que desaturarlos, ¿ok? Y vamos a hacer un ejercicio para que puedas ver. Si analizamos aquí, ve los colores, dónde se están ubicando, más o menos por esta área. Rara vez un color está hasta acá, rara vez, salvo que le esté dando algún rayo de luz intensamente, podría llegar a ocurrir, pero en su mayoría están trabajando con colores desaturados. Vean la imagen generada con inteligencia artificial. A lo mucho se acercan al centro, ¿sí? Igual, acá tenemos lo que son valores muy oscuros, pero sigue estando del lado izquierdo, muy desaturado. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Vámonos acá a nuestro estudio. Y por último, estas esferas que están aquí, ¿qué es? Esto es básicamente aquí lo podemos ver más claro en los rojos. Esto es qué tan, ¿cómo decirle? Esto es el tono, esto es el nivel o la escala de grises y esto es la saturación. ¿Ok? Entonces de aquí podemos ver cómo es que este color se ve en blanco y negro, se ve así. Este color se ve en blanco y negro o a nivel valor se ve así. Entonces, cuando veas una imagen, trata de visualizar, oye, qué tanto, qué tan negro, pensando en blanco y negro, qué tan negro o qué tan blanco es este rosa. Y aquí lo podemos ver, más o menos. Está en un tono intermedio, en un valor intermedio, perdón. ¿Ok? Y bueno, vamos al ejercicio. Tenemos aquí. Es algo muy rápido. Y es lo que les comentaba. ¿Por qué mi personaje? Dependerá de lo que estés buscando. Yo sé que hay shows animados como Teen Titans, que a lo mejor los colores son muy vibrantes. Y es un show, está bien, es un show enfocado tal vez para jóvenes, adolescentes, niños. Y sea la intención. Pero si quieres conseguir algo más como esto, donde los colores combinan todavía un poco más o tienen ese tipo de look no tan cartoon, el chiste sería, vamos a duplicar la capa, desaturar los colores. Para esto me voy a ir aquí a imagen, ajustes, saturación. Y simplemente, se fijan que aquí al lado izquierdo está el gris. Esto es un color completamente desaturado. A la derecha completamente saturado. Entonces
Estábamos aquí a la mitad. Vamos a bajar la saturación. Y ahí va. Vamos a comparar. Antes, ahora. Podemos después ir jugando y agregando a lo mejor algunos colores un poco más saturados encima. No digo que estemos peleados con eso. A lo mejor aquí en ciertas áreas o en áreas donde la luz pega directamente. Pero a lo que voy es que mientras más desaturado el color, los colores se van a entremezclar mejor. ¿Por qué? Bueno, es porque tienen un elemento en común, un común denominador, como diríamos en las matemáticas. Y es que el gris, cuando tú estás eligiendo, por ejemplo, aquí un color muy desaturado, vamos a agarrar este rojo como ejemplo, y estás cambiando, tiene un cierto porcentaje de gris. Si lo muevo más a la izquierda, o aquí, se fijan que aquí estoy cambiando nada más lo que es el tono, pero lo que es la saturación y los valores están intactos, ¿sí? Entonces, estos colores van a combinar más entre sí porque tienen un poco de todos estos colores tienen un poco de gris y ese gris ayuda a que se integren mejor los colores, ¿sí? Es como cuando también tenemos eh, una capa de color. Esto lo utilizo yo también para integrar mucho. Ese mismo concepto de mantener un color en común lo utilizo yo mucho para integrar los colores. Por ejemplo, voy a pintar con azul y voy a bajar la opacidad a un 10%, un 14%, un número muy bajo. Y sí le da un tono como de morado porque, por el azul y el rojo, pero esta tonalidad de azul ayuda a que los colores no se vean tan saturados y ayuda a integrarlos más porque tienen cierto porcentaje del mismo color. Entonces, lo que yo les recomendaría es, dependiendo de lo que estén buscando, siempre analizar la imagen, algún programa, serie, algún artista que les guste, tomen su trabajo y estudienlo. Vean, oye, cómo es que este artista o cómo es que la inteligencia artificial o alguna fotografía, cómo es que el color está siendo elegido. Está muy saturado, está desaturado. Este artista en particular a lo mejor tiene un estilo donde él suele manejarse por aquí. Y sí, uno que otro punto por acá, pero la mayoría de la ilustración está por acá o está por acá. Y de esta forma podemos crearnos un mapa mental de este cuadro y cuando vayamos a pintar nuestros dibujos ya podemos tener muy en claro, no estar adivinando y eligiendo colores por todo el lienzo sin saber qué es lo que está pasando. Simplemente, ok, me voy a mantener por aquí. Quiero acentuar algún elemento donde la luz le está pegando, sé que me debo ir a colores más saturados, más vibrantes. Pero donde está la sombra, me voy a mantener en esta área. ¿Me explico? Y con esto yo creo que sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si quieren la imagen, les puedo dejar un descargable para que la tengan en cuenta, la estudien. Y si no, simplemente busquen alguna imagen en internet y hagan el ejercicio con el color picker y ver cómo es que los colores están siendo afectados. ¿Ok? Sería por lo pronto todo por este video. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.